Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Mamá Imelda. Vamos a hacer ya su faldita, el delantal y su collar. Vamos a hacer todo eso en este vídeo. Así que bueno, pues empezamos. Vamos a empezar por la falda. Entonces, con el color fucsia más oscuro, empezamos haciendo 30 cadenas. Luego de las 30 cadenas las vamos a cerrar en círculo, aquí en la primera cadena, haciendo un punto bajo. Aquí cerramos ya haciendo así un punto bajo y este es el primer punto de la vuelta. Lo vamos a marcar ya y vamos a ir haciendo en esta vuelta número 1, porque aquí como solo son cadenas, esta vuelta que vamos a hacer ahora es la número 1 y la siguiente sería la 2. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los 30 que tenemos, en esta primera vuelta y en la segunda. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 4 medios puntos altos. Entonces tomamos hebra, en el primer punto hacemos un medio punto alto, este es el que vamos a marcar. Volvemos a tomar hebra, hacemos otro medio punto alto, en el siguiente otro medio punto alto y en el siguiente otro medio punto alto. Ahí tenemos 4 medios puntos altos y después vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces tomamos hebra y en ese punto hacemos un medio punto alto y en el mismo otro medio punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Hemos hecho una vez, nos quedan 5 veces más. Hacemos 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 8, vamos a hacer los 36 puntos que tenemos, pero haciendo punto alto. Entonces, acordaros, tomamos hebra y sacamos por 2, sacamos por 2. Este es el primer punto alto, lo vamos a marcar. Y esto es lo que vamos haciendo a lo largo de toda la vuelta. Los 36 puntos que tenemos haciendo punto alto. En la anterior habíamos hecho medio punto alto, en esta los vamos a hacer con punto alto. Desde la 4 hasta la 8. Ahora en la vuelta 9 y en la vuelta número 10 vamos a hacer los 36 puntos que tenemos, pero los hacemos con punto bajo. Punto normal, punto bajo, marcamos el primer punto y así vamos haciendo alrededor de toda la vuelta. En la vuelta 9 y en la vuelta 10, un punto en cada punto de los que tenemos haciendo punto bajo. Ahora en la vuelta número 11 vamos a tomar hebra y vamos a hacer un punto alto, lo vamos a marcar, ese es el primer punto de la vuelta. En el siguiente hacemos otro, vamos a ir haciendo 5 puntos altos, tenemos 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos altos vamos a hacer un aumento de punto alto. Así que ahí hacemos un punto alto y en ese mismo punto hacemos otro punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Tenemos que hacer un total de 6 veces, aquí ya tenemos una. Nos faltan 5 más, hacemos 5 puntos altos y un aumento de punto alto y terminamos la vuelta con 42 puntos. Ahora, desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 14, vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos haciendo punto alto. Ahora en la vuelta número 15 y en la número 16 vamos a hacer los 42 puntos que tenemos, pero haciendo punto bajo. Vamos a marcar el primer punto y así vamos haciendo punto bajo alrededor de toda la vuelta, en la vuelta número 15 y en la número 16. En la vuelta número 17 vamos a empezar haciendo 3 puntos altos, así que tomamos hebra, hacemos aquí el primer punto alto, lo vamos a marcar. En el siguiente hacemos otro y en el siguiente otro.
Y después de los 3 puntos altos vamos a hacer un aumento de punto alto. Vamos a repetir 9 veces más 3 puntos altos y un aumento de punto alto y ahí nos vemos. Y después de terminar todas las repeticiones nos quedarán aquí 2 puntos que vamos a hacer 2 puntos altos solitos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta número 17 con un total de 52 puntos. Ahora en la vuelta número 18 y en la 19 vamos a hacer un punto alto en cada uno de los 52 puntos que tenemos. Ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer punto cangrejo. Para quien no sepa os enseño cómo es, ¿vale? Estamos aquí en el final de la vuelta número 19, entonces el primer punto de la siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una cadena. Esto lo hacemos para que nos quede así recto, ¿vale? Lo más recto posible. Y ahora vamos a ir haciendo punto bajo, pero hacia atrás. Entonces tomamos el gancho y en el punto anterior, en el que estábamos antes, a ver si lo veis bien, ahí nos metemos, traemos hebra y hacemos punto bajo normal. Vamos ahora al punto anterior, ahí. Traemos hebra y hacemos punto bajo normal, ahora al anterior, y así es como se hace punto cangrejo. Vamos a ir haciendo punto bajo, pero tejiendo hacia atrás. Esto lo hacemos alrededor de toda la vuelta. Al llegar aquí al final, cerramos haciendo un punto deslizado, nos metemos en el punto de atrás, traemos la hebra, hacemos punto deslizado, a ver, que no puedo, ahí, y ahora hacemos una cadena como siempre y ya podemos cortar y esconder la hebra. Ahora con el color mostaza le vamos a bordar alrededor con punto cadena, y que no sepa no os preocupéis porque ahora os lo enseño. Lo tenemos que bordar en la vuelta número 9 y 10 aquí, que habíamos hecho punto bajo, y en la vuelta número 15 y 16 que también habíamos hecho punto bajo. Si queréis podéis contar desde el principio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas dos son las de punto bajo y por ahí por el medio es donde vamos a bordar. Entonces, con una aguja metéis hebra de color mostaza y os metéis por la mitad entre la vuelta, 9 y 10. Esta sería la vuelta número 9, esta sería la 10, entonces nosotros nos insertamos en el medio. Y para bordar, no hace falta que hagáis un nudo por dentro, porque ya luego escondemos la hebra ahí, entonces no hace falta hacer nudo. Para bordar el punto cadena, nos salimos por ahí por el medio, y ahora nos vamos a meter en el mismo punto donde hemos salido. Y vamos a ir hacia adelante, en el siguiente agujerito. Ahora esta hebra la vamos a pasar así por delante de la aguja y ahí hacemos, estiramos y está el primer punto. Volvemos a poner hacia allá la hebra de color mostaza. Nos metemos por dentro en el mismo agujero donde hemos salido ahora mismo, ahí nos metemos por dentro y vamos al siguiente agujerito. Volvemos a pasar esta hebra por delante de la aguja, tiramos y ahí se nos hace el siguiente punto y se nos va formando como una cadena. Volvemos a hacer lo mismo, nos metemos en el mismo punto donde acabamos de estar y vamos al siguiente agujerito, ponemos el hilo por delante y pasamos la hebra. Y esto es lo que vamos haciendo alrededor de toda la vuelta, entre la vuelta 9 y la 10, justo en el medio. Aquí en el final de la vuelta nos desviamos un poquito hacia arriba porque habíamos tejido en espiral, entonces la vuelta termina así por aquí y no queremos que vaya hacia ahí, entonces subimos así un poquito la fila, nada más que un poquito, nos metemos por ahí en algún punto y terminamos de hacer la vuelta. Y ahora ya nos metemos en el siguiente punto hacia abajo, solamente metemos la hebra así hacia abajo y ya está. Y ahora ya podemos esconder aquí detrás las dos hebras.
Y ahora en la vuelta número 15 y 16 vamos a volver a hacer lo mismo que teníamos ahí también punto bajo. Hacemos un bordado de punto cadena alrededor, igual que hemos hecho aquí arriba. Ahora vamos a tomar una hebra de color fucsia, igual que la falda, y le vamos a pasar desde aquí detrás. La parte de detrás yo me guío por este trocito que está aquí torcido, porque como hemos tejido en espiral, pues ya sabéis que esta cadena se nos ha quedado así un poquito levantada en el final. Entonces la parte de detrás vamos a decir que es esa, y vamos a pasarle desde la parte de detrás alrededor, así, haciendo un punto sí y un punto no, igual que hemos hecho en Frida. Si la habéis hecho, pues ya sabéis lo que quiero decir, para luego poder fruncir la falda alrededor de su cadera, bueno, alrededor de su cintura, más bien. Así le vamos a pasar todo alrededor. Vale, así estaría. Esta es la parte de detrás, y ahora se la vamos a colocar a la muñeca, y con estas hebras que hemos metido vamos a estirar y se la vamos a dejar bien apretadita ahí en su cintura. Ahí se la vamos colocando, que quede más o menos a la altura de sus pies. Ese es el largo que tiene que tener la falda. Y ahora escondemos estas dos hebras y ya podemos cortar. Y así estaría terminada la falda. Se la colocáis bien así hacia los pies y así estaría. Ahora vamos a hacerle el mandil, el delantal. Entonces necesitamos el color beige oscuro o el que hayáis escogido, y vamos a levantar 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento. En el primer punto hacemos un aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos. Y 4. Y en el último punto de nuevo un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Y acordaros de levantar siempre una cadena al inicio. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto de nuevo un aumento. Terminamos la vuelta con 10 puntos. Ahora, desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. En la vuelta número 11 vamos a empezar haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 12 hasta la número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 16 empezamos haciendo un aumento y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, en el último punto hacemos un aumento y terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. Ahora, desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 20, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta número 20, vamos a ir haciendo por todo este borde punto bajo para que quede una orilla más bonita. Entonces nos vamos a ir metiendo así por el borde
más o menos donde vosotros veáis, un puntito en cada fila, y vamos haciendo toda la orilla de punto bajo. Una vez que llegamos aquí a la esquinita, vamos a levantar 11 cadenas, 1, 2, y nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 10 puntos bajos, un punto en cada cadena. 1, 2, 3, 4. Una vez que tenemos ya esta tira del delantal, nos vamos a pasar hacia el otro lado, pero vamos a ir haciendo punto deslizado para que esta parte de arriba del mandil no crezca, porque si hacemos punto bajo se va a hacer más grande y no queremos. Entonces vamos a hacer así punto deslizado hasta llegar a la otra orilla. Ahora hacemos ya una cadena y aquí vamos a empezar haciendo las 11 cadenas, igual que habíamos hecho en este otro lado, y de nuevo nos regresamos por las cadenas haciendo 10 puntos bajos, uno en cada cadena. Y ahora vamos a regresar por esta otra orilla de aquí hacia la esquinita haciendo punto bajo, igual que hemos hecho en este lado de aquí. Ya es lo único que nos falta. Vamos a ir haciendo así punto bajo por toda esta orilla. Al llegar al final escondéis la hebra y ya podéis cortar, y así estaría finalizado una parte del mandil. Ahora vamos a hacer el bolsillo. De nuevo con el color beige empezamos haciendo 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7, y nos regresamos por las cadenas haciendo 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Y 6. Hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4 un punto en cada punto de los 6 que tenemos, y acordaros de levantar una cadena al inicio de cada vuelta. Al llegar al final de la vuelta número 4, ahora ya no tenemos que levantar ninguna cadena para empezar la vuelta, simplemente giramos y en la vuelta número 5 vamos a saltar el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Volvemos a girar el tejido, saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una cadena para poder hacer punto bajo por la orilla. Entonces tenemos hecha la cadena y vamos a ir haciendo así por esta pequeña orillita de aquí, punto bajo, igual que hemos hecho en la parte grande del delantal. Así vamos haciendo punto bajo hasta llegar a la orilla. Ahora nos vamos a pasar hacia la otra orilla haciendo punto deslizado. Así, al llegar aquí a la orilla hacemos una cadena y de nuevo empezamos a hacer punto bajo por la otra orilla que nos falta. Y así vamos haciendo punto bajo por la orillita. Al llegar aquí al final vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar y esconder esa hebra. Y ahora vamos a unir el bolsillo al delantal. Lo vamos a unir con el color mostaza, y esto lo podéis hacer con la aguja igual que os he enseñado a hacer la falda, ¿vale? Porque vamos a hacer así alrededor punto cadena y lo vamos uniendo, o lo podéis hacer también con el gancho. Entonces, por si lo queréis hacer con el gancho, y así tenéis las dos opciones, más o menos lo colocamos en el centro donde vosotros creéis que puede ir. Yo lo voy a colocar pues así en el centro, y entonces nos pinchamos en el bolsillito y también en el mandil, ¿vale? Tomamos todo. Cogemos la hebra que hemos hecho un nudo deslizado, traemos
hacia nosotros y ahora es como empezamos a tejer. Vamos a apretar aquí atrás y nos vamos a ir así pinchando hacia el otro lado, traemos la hebra y la pasamos por dentro haciendo punto deslizado. Traemos la hebra y la pasamos por dentro y vamos teniendo cuidado de que nos quede bien centrado. Así lo vamos haciendo. Intentamos irnos hacia las orillitas, que quede bien pegadito a la orilla del bolsillo. Y si preferís hacerlo con la aguja de la misma manera que hemos hecho el punto cadena por la falda, pues también lo podéis hacer. Así tenéis las dos opciones. Vamos a hacer un bordecito todo alrededor, menos por la parte de arriba. La parte de arriba tiene que quedar abierta. Si lo habéis hecho con el gancho como yo, aquí al llegar al final, para rematar, cortáis la hebra por detrás y entonces nos metemos en el punto, traemos hebra y ya la pasamos completa, porque como la hemos cortado, la podemos pasar completa. Y ahora con la aguja la llevamos hacia atrás y la escondemos. Y ahora de nuevo con el color mostaza le vamos a hacer alrededor del delantal, de la parte grande, así hacia la esquinita, bien hacia la esquinita, un borde se lo podéis hacer con aguja o se lo podéis hacer con el gancho, como vosotros queráis. Se lo hacemos de la misma manera que la falda, hacemos un borde de punto cadena alrededor de todo el delantal. Ahora, una vez que tenemos ya el delantal, se lo vamos a colocar. Yo se lo pongo así, bueno, y después por detrás, para no hacer un nudo, porque está cortito esto, pero tampoco le quería hacer más grande, hago simplemente, le cruzo así la parte de detrás y pues ahí se lo podéis pegar o si queréis cosérselo. Yo se lo voy a pegar, una gotita de pegamento, y también le pongo una gotita de pegamento aquí delante para que no se esté levantando ni se me esté yendo hacia atrás. Entonces, solamente por aquí detrás le ponemos ahí una gotita y otra así. Y ahora por la parte de delante, pues lo que os había dicho, le vamos a poner una pequeñita ahí y estirando bien el mandilón o el delantal, como le queráis llamar, lo estiramos bien. Y ahí quedaría colocado ya el delantal de Mamá Imelda. Le vamos a hacer entonces ahora su collar. Si recordáis, en la lista de material os había dicho que necesitábamos una perlita de color fucsia o de color morado, el color que quisierais. Y si no la dabais conseguido, pues podíais así pintarla con pinta uñas, igual que yo. Entonces, si la vais a pintar, os lo digo ahora ya para que vaya secando mientras hacemos el resto. Entonces ahí pintáis la perlita si os hace falta. Si no habéis conseguido ninguna perla, no os preocupéis porque mismo con el color del vestido o con cualquier color morado que tengáis en casa, hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos y ahí ya tenemos un redondelito que con eso es suficiente y queda bonito igual. Entonces, por si acaso tenéis que pintarla, os lo digo ahora para que vaya secándose el pinta uñas. Yo ahí tengo esta pintada ya, que es un poquito más clarita que la que utilicé en la otra muñeca. Pero bueno, como había utilizado dos pinta uñas para probar a ver cuál me gustaba más, pues la voy a utilizar, que tampoco la voy a echar a perder. Voy a coger este color. Y entonces con el color negro vamos a levantar 12 cadenas. Y luego de las 12 cadenas nos vamos a regresar haciendo 11 puntos bajos. Un punto en cada una de las cadenas que tenemos. Al llegar al final hacemos una cadena y ya podemos cortar. Así estaría la parte del collar. Y ahora se la vamos a colocar en el cuello, así alrededor. Pues se lo podéis pegar o se lo podéis coser a vuestro gusto. Y ahora le colocáis la perla aquí en el medio, pues con un poquito de pegamento. Así.
Y si queréis, con un trocito de color plateado, os había dicho en la lista de material, le podéis hacer un bordecito así alrededor. Ahí despacito. Podéis girar la cabeza, ¿vale? Porque esto ya veis que se gira fácil. Entonces podéis hacerle un bordecito así alrededor, pegándoselo despacito. Y así estaría entonces terminado también el collar. Y bueno, pues así vamos con los vídeos de Mamá Imelda. Nos estaría quedando nada más que uno donde le vamos a colocar el pelo y sus pestañas y sus pendientes, ya es lo único que nos queda. Así que bueno, pues espero que os esté gustando. Si es así, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis en los comentarios qué os parece. Y si queréis suscribiros me ayudaríais mucho y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo y podamos seguir tejiendo cosillas juntos. Y nada más, así que pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!